tengo sobre todo algún tiempo de formación de docente y he estado sinceramente, después fui presidente, fui viceministro de Educación, viceministro de Educación Universitaria también y viceministro de Cultura. Y actualmente tengo la responsabilidad del Centro Internacional de Estudios para la Descolonización, que es una institución que depende del Ministerio de Cultura y que tiene absolutamente que ver con la manera en que nosotros vemos las tareas del Plan de la Patria y la tarea de transformación de Venezuela. Yo creo que uno puede empezar a hablar de colonización por cualquier parte, porque la colonización, si uno no entiende colonización, no puede entender de colonización. Entonces comencemos con nuestro tema, ¿no?, que es el Caribe. Y a mí me llamó mucho la atención cuando me fijé el nombre del ciclo, del seminario que tenemos ahora, cuando se llama Acercándonos al Caribe. Y yo digo, bueno, es una cosa muy curiosa acercarse al Caribe, porque si uno se fija en el mapa, entonces la primera cosa que se va a fijar en el mapa es que Venezuela es radicalmente Caribe. Bueno, uno de los países que tiene mayor costa dentro del Caribe es Venezuela, ¿no? Y entonces nosotros mapa, el delta, que una parte del delta se supone que es Atlántico, ¿no? Hasta Maracaibo nosotros somos Caribe, y no hay un país que tenga tanta costa Caribe como ese, ¿no? Y entonces digo, o sea, acercándolo al Caribe quiere decir algo así como descubriendo dónde efectivamente queda el Caribe, porque queda en nosotros mismos. Si uno busca además yo busqué alguna vez ciudades más importantes del Caribe. Una de las ciudades más importantes del Caribe es, por ejemplo, Maracaibo. Y entonces yo he trabajado mucho tiempo en Maracaibo y tengo bastante gente amiga en Maracaibo, y me tomé el trabajo de llamar a 2 o 3 para preguntarles qué cara me pondrían en Maracaibo si yo les digo que Maracaibo es una ciudad caribe. Y todos ellos me reconocieron que primero que no lo dijeron mucho. Uno dice, me puede decir que Maracaibo queda en la playa, porque Maracaibo de hecho es la playa, o sea, está frente al lago de Maracaibo, y su tierra es fundamentalmente arena, y es arena, lo que uno llama arena de playa. Y mis amigas de Maracaibo, sobre todo maestras, me recomendaron que no dijera eso delante de muchos maracuchos, porque me iban a quemar. Y digo yo, ¿cómo va a ser que estés en la playa? Porque está efectivamente en la playa frente a un cuerpo marítimo que está totalmente conectado al mar, como es Maracaibo, y no te entiendas que estás en la playa. Pero es mucho más grave todavía, porque dices que estás en una de las principales ciudades del Caribe, y resulta que esa principal ciudad del Caribe no se reconoce a sí misma como Caribe. Y entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? Y eso son de las cosas que tienen que ver precisamente con colonización. Es decir, que uno no se reconozca a sí mismo, sino que tenga un imaginario totalmente distante del sí mismo. Pues mi siguiente pregunta para mis amigos maracuchos es, si no es una ciudad caribe, entonces es una ciudad ¿de dónde? Y entonces, si tú no te reconoces en el Caribe, que es el sitio donde efectivamente pertenece Maracaibo, entonces ¿a dónde pertenece el Caribe? Y entonces parece estar mucho más conectada con un imaginario que queda en alguna otra parte, pero esa otra parte entonces lo aleja de su propio origen, de su propia característica, de su propio ser en sí. Es decir, deja de ser quien es para empezar a tratar de representar a otro. Y uno se da cuenta además en esas cosas porque, como ustedes saben, la temperatura de Maracaibo es bastante alta, ¿no? Y dice, pero si en una temperatura como esa, si estuvieras en las Bahamas, la policía se vestiría con bermudas. La policía, no sé si en Haití ahorita, porque también usa bermudas. Y en distintas partes del Caribe la policía usa bermudas, y usa bermudas pues es natural, es un sitio como muy caliente. Sin embargo, en Maracaibo, si nosotros nos reunimos y uno de los profesores hubiera traído bermudas, muy probablemente incluso no lo dejaran ni entrar al sitio. Es decir, ese no estar
es un no estar tan radical que empiezas a representarte que estás en otra parte. Y si tú no estás en el sitio donde efectivamente estás, de donde efectivamente eres, a lo que huele el sitio, a lo que es la memoria emocional del sitio, entonces ¿a qué representas? Y prácticamente estás representando como a otro. Y ese representar a otro pasa por tratar de fingirse a otro. Y por tratar de y te deja prácticamente en una situación de subordinación. De subordinación, pues tú no estás allí, y si no estás ahí, ¿dónde? Entonces, claro, yo no lo quiero agarrar solamente como un maracucho, sino, por ejemplo, plantearlo con otro tema asterisco, porque a mí me llamó mucho la atención, porque una vez estábamos haciendo una consulta sobre un tema de educación universitaria y me llegan dentro de las observaciones, la observación de un profesor de la Universidad de Carabobo que dice que por qué nosotros usamos a cada ratico América Latina y el Caribe. Si basta América Latina, que América Latina y el Caribe es redundante. Y yo que profesor es de la Universidad de Carabobo, además nos está dando clases y nos está explicando prácticamente que nosotros nos hemos equivocado, que tenemos un problema muy serio, seguramente decía después, porque queríamos destacar más a Cuba. Y Cuba es América Latina y el Caribe, pero hay un montón de Caribe que no está incluido dentro de lo que pudiera llamarse de ninguna manera América Latina, ¿no? En el caso de Haití podríamos efectivamente incluirla en América Latina porque bueno, el francés originario tiene algo que ver con lo latino, ¿no? Con el idioma latino, pero de las islas que nos quedan más cerca, tiene una isla que nos queda bien cerca, un país que nos queda bien cerca, Trinidad, y Trinidad no es latino. Y el idioma que se habla es inglés, y los otros idiomas tienen muchísimo más que ver con el hindú, o más bien con el indio, pero el indio de la India, y nacionalidades tienen que ver con nacionalidades, por ejemplo, holandesa, en Aruba, Curazao y Bonaire, que se habla un patuá, pero un patuá que es originario del holandés, es decir, que no tiene absolutamente nada que ver con lo latino. Holanda es el norte de Europa. Y dice, bueno, pero entonces, digamos, ¿a qué distancia quedan Aruba, Curazao y Bonaire de Venezuela? Aruba, Curazao y Bonaire de Venezuela quedan cerquita, o sea, bueno, tú lo conoces, ¿no? Ustedes saben que de Paraguaná se ve perfectamente las luces de Aruba, y Aruba es un sitio absolutamente próximo, pero totalmente próximo. Aruba, Curazao y Bonaire están más cerca creo yo, que Margarita de Sucre, ¿no? Yo quería poner un mapa allí, pero no quiero interrumpir la conversación para poner el mapa, ¿no? Para que lo veamos de nuevo. Pero entonces la distancia que hay entre Trinidad y Venezuela además también es mínima y tiene dos puntos de contacto muy cercanos, que los dos se pasan en lo que llaman un tapadito allá en Sucre, ¿no? Sí, es totalmente próximo. Y yo estoy seguro que, bueno, yo esta cosa no la he querido hacer, pero se lo va a preguntar a Marubi, que es amiga mía, ¿cómo se llama el presidente, presidenta o primer ministro de Trinidad? Claro, Trinidad queda muy cerca, ¿no? Entonces resulta que Trinidad no está allí tampoco. Es decir, dentro del imaginario nuestro está recortada del mapa y está separada de nosotros. Entonces fíjate que Maracaibo no queda en el Caribe y que Sucre no queda cerca de Trinidad y que Aruba, Curazao y Bonaire no están cerca de Venezuela. No hay una relación en el imaginario construido de nuestra propia venezolanidad, una venezolanidad y una manera de vivir y de estar en el mundo que niega efectivamente el sitio donde está. Pues si está frente a unas islas que está viendo como esas islas no sabes absolutamente nada de ellas. Hay un caso radical que yo ponía en el caso de Aruba, Curazao y Bonaire, que es que en los años 70, cuando yo estaba chiquito, estaba muy de moda ir a Curazao a comprar ropa y traerla de contrabando. Había gente que se dedicaba a eso como forma de vida. Iba a agarrar un avión, iba a Curazao, compraban en Curazao, regresaban y vendían. Con la maleta, había que poner la ropa como si fuera usada para que no te la quitaran en el avión. Yo a una de las señoras que va a la casa le pregunto que dónde queda Curazao.
Y la señora no sabía, pero iba más una vez al mes a Curazao. Es decir, esa isla que está enfrente, a la cual llega, que sabe que el avión es barato, pues efectivamente la cosa es muy próxima, no existe. Y nosotros entonces podemos ir haciendo la cadena del dibujo, que ahora sí yo voy a tratar de dibujar el mapa en el aire, ¿no? Es decir, este es Sucre, ¿no? Y entonces si tú llegas a Sucre, aquí está Trinidad. Y si empiezas a subir, entonces la siguiente isla que te consigues es Curazao, sí. Y yo misma sé. no existe tampoco. Y la siguiente isla que existe es Granada. Y Granada está de la costa venezolana, digamos, si tú pones la distancia de Carúpano a Granada, es una distancia menor que la distancia de Carúpano a Caracas. Es decir, Granada está prácticamente dentro de lo que es el propio ámbito de Venezuela. Y entonces tampoco existe. Y entonces uno dice, bueno, pero es que es una idea radical de cómo es que nos estamos representando a nosotros mismos. Cómo puedes tener una relación con un montón de sitios que quedan próximos a nosotros y que sin embargo no existen y que además del cual nosotros formamos parte. Hay un divorcio, pero no hay una ruptura incluso, porque cuando dices, yo me va a molestar si me dicen que soy caribe y porque yo soy de Maracaibo, entonces resulta que lo que tengo es una ruptura conmigo mismo. No es solamente un divorcio cultural, sino además también una percepción del mundo y una manera de construir el mundo que me ubica en una parte distinta de donde estoy. Es decir, no sé a dónde estoy, no sé a dónde vivo mi vida, y de por sí una negación de uno mismo. Esa ruptura tremenda lo que es hija del colonialismo, y es lo que uno llama colonización o colonialidad de la vida. Pues nuestras dependencias no solamente son dependencias materiales. De hecho, si Venezuela, nosotros quisiéramos hacer, bueno, ahorita que tenemos una leve suspensión de las medidas coercitivas unilaterales, pero digamos, imaginémoslo así o no, y si quisiéramos hacer carros, uno evidentemente depende de otra gente para poderlo hacer. Y entonces, porque no es que dependemos nosotros, sino que depende todo el mundo, ¿no? O sea, un vehículo de Estados Unidos tiene una... ¿Qué tal, Noemí? ¿Cómo estás, querido? Gracias a ti. Un vehículo de cualquier parte es un vehículo que tiene una parte, digamos, los chips vienen de Taiwán, los vidrios están hechos en otra parte, los cauchos están hechos en otro sitio también, pero efectivamente dependen y todos dependemos de todo. Pero entonces cuando tú llegas y te representas y empiezas a representar cosas, voy a desviarme un poquito un momentito del tema Caribe para decirlo, como por ejemplo representar nuestra relación con el petróleo. Resulta que nuestra relación con el petróleo es totalmente instrumental y aislada. Es decir, alguien lo ponía en el artículo de Berger Sandoval, que sale en últimas noticias, que yo se lo recomiendo todo el mundo, explica siempre las cosas de petróleo. Y entonces prácticamente uno parado enfrente de una gente que se queja por la cola de la gasolina y dice por qué no tenemos gasolina venezolana, él puede estar ignorando completamente cómo es que se produce la gasolina. Pero efectivamente de que nosotros no vivimos de esa gasolina, y nosotros estábamos produciendo aquí. Okay. ¿Y entonces de dónde viene la gasolina de Caracas? No sabemos, ¿no? De Oriente. ¿Cómo se hace la gasolina y dónde se hace la gasolina que se consume en Caracas? En las refinerías. ¿En cuál refinería? Afuera. En realidad, aquí hay dos grandes refinerías, de los complejos de refinación más grandes del mundo. En Anzoátegui. El complejo de refinación de Paraguaná, está la del Palito, que nos queda muy cerca, que también nos puede abastecer, y está la de José, ¿no? Anzoátegui. La de Anzoátegui. Entonces, bueno, nosotros sí tenemos refinerías, pero bueno, si efectivamente, por ejemplo, se refinara en Paraguaná, eso tendría que transportarse de Paraguaná a alguna otra parte, ¿no? Y de Paraguaná tendría nada más el transporte. ¿Y cuáles son los componentes que se necesitan para la producción de gasolina? Vienen de afuera. Pero es que nosotros también hemos construido algunos, porque nosotros, por ejemplo, teníamos ahí un compuesto que se utiliza en lugar del plomo para la gasolina, porque el plomo, como todo el mundo sabe, es una cosa radicalmente tóxica que se llama MTBE,
pero Venezuela montó una planta de MTB. Lo que pasa es que los componentes de la planta de MTB sí venían de afuera, porque efectivamente en un país no hay todas las cosas que uno quisiera que hubieran, y entonces la planta de MTB además tenía un modelo de producción que está ubicado dentro de una línea de producción de un conjunto de compañías que son especializadas para prestarle servicio a ese MTB. Y así como si tú tienes una planta muy grande o un carro muy caro, tú no le puedes simplemente meter cualquier repuesto tampoco, tanto los compuestos con los que trabajas como los repuestos con los que trabajas, como la compañía que brinda servicio para la planta de MTB, resulta que son parte de cadenas transnacionales. Y entonces estar parte de cadenas transnacionales quiere decir que tú tienes la planta de MTB, que es uno de los compuestos de la gasolina, pero no tiene la forma de poderla poner a andar, porque ponerla a andar es un tema altísimamente complejo. Pero la cosa que quería resaltar ahí solamente sobre el tema de colonización es que primero, cuando se pensó eso, o cuando lo pensamos, ¿no? Lo pensamos para poder soportar un tipo de agresión como la que tuvimos cuando se prohibió que las compañías trabajaran para poder brindar los servicios, para que pudieran comprarse las cosas, etc. Esa es una pregunta, ¿no? Evidentemente podemos haberlo pensado o no, pero tampoco es un tema sencillo librarnos de eso. Pero la segunda es que nosotros tenemos que ver con la producción de MTB, de gasolina, y tenemos que verlo todo, y sin embargo en ese tener que ver también lo tenemos negado. Es decir, supone un aislamiento completo, una separación completa del ser en la vida diaria de la cola de la gasolina o en la ubicación dentro del espacio con relación a lo que eres tú mismo. Pero además no tiene que ver nuestra caribeñidad, por ejemplo, no tiene que ver solamente con digamos, la cercanía geográfica, como lo que estaba contando, ni con el tipo de relaciones que implican eso, sino además tiene que ver con lo que somos, es decir, con la búsqueda de nuestros padres y nuestros padres. Disculpa que interrumpa, me gustaría que pusieran un ejemplo así concreto de algún signo de que están colonizados, por ejemplo, cultural. Pero es que el ejemplo cultural que estoy poniéndote es ese, es que hay veces que la gente cree que la colonialidad es que si tú oyes música gringa o ves versicola, y que oír música gringa o ver versicola no tiene absolutamente nada de malo, es decir, ver versicola, polita, grapé o piña y tener efectivamente la idea de que no eres tú quien eres, sino que eres otro. Y nosotros tenemos una relación con la arepa, con la reina pepiada, entonces nos sentimos que estamos eso, nos convierte en una Venezuela. ¿Quién inventó la reina pepiada? La reina pepiada la inventaron los portugueses, de la arepera, y entonces bueno, eso nos hace más venezolanos, entonces tu caribeñidad, es decir, a qué huele Caracas, cómo es que, cuál es la relación que nosotros tenemos con esto, de dónde venimos, quiénes son nuestros padres. No, bueno, lo que pasa es que yo escucho joropo no me pierdo el corazón llanero, pero es no perder el corazón llanero y tener una mentalidad totalmente colonizada. Pues la mentalidad colonizada no se refleja en si bebes pepsi-cola o si comes algún tipo de galletas, sino en el hecho de que no sabes a dónde estás, no sabes de quién vives, no sabes de dónde vienen las cosas que tú estás consumiendo. Y por eso quería insistir en el tema de la cultura todavía más profundo, porque cuando, por ejemplo, uno piensa Caribe y piensa que no está en el Caribe, lo que está haciendo es una ruptura muy profunda con nosotros mismos, porque, por ejemplo, todo venezolano, todo colombiano, personas que nacían en Colombia también, tiene un altísimo componente indígena. Y nosotros no tenemos la idea de que prácticamente Caribe se llama Caribe por los indios Caribe, pero digamos, quitemos el Caribe, pero ponte y pensemos en los taínos que ocupaban otras islas, ¿no? Pero fueran taínos, Caribe, o los que habían llegado antes, los taínos y los Caribe, a Cuba o a Haití, bueno, yo voy a decir más bien a Quisqueya, ¿no? A Granada, a Trinidad o a San Marcos. No importa cuál de las islas hubieran llegado. Todas las generaciones que llegaron de allí venían de tierra firme y corresponden efectivamente a pueblos que vienen, que están
están ligados, están profundamente ligados a nuestra Venezuela. Los taínos son arahuacos y la idea de la sede central, digamos, el sitio donde se formó la cultura arahuaca, no fue en el Caribe, aunque allá se volvió a formar, sino que no fue en islas del Caribe, sino que fue en un territorio de tierra firme, fue aquí. Es decir, que son efectivamente nuestros padres, nuestros abuelos, que llegaron al Caribe, pero además que llegaron en distintas generaciones al Caribe y que se cambiaron en el Caribe. Nosotros tenemos allí, cada vez cuando nombramos la palabra Caribe solamente, tenemos alrededor de unos 14.000 años de historia. Y resulta que de esos 14.000 años de historia nosotros normalmente no sabemos nada. El no saber no es no saber, porque cuando a ti te dicen no sabes la valencia del litio, eso podría saber o no, ¿verdad? Pero cuando tú te preguntas de dónde eres tú y no sabes de dónde eres, cuando no sabes de dónde son tus padres, no sabes de dónde te vienen tus cosas, entonces tú puedes estar prácticamente representando a otro en tu vida. Y entonces todo lo que eres tú te lo vas a conseguir en la experiencia vital de que de repente estás rechazando a alguien y esa persona que está rechazando es justamente tu abuelo o tu tío. Mira, un paréntesis. Yo he leído el libro de Miguel Acosta Saime y él plantea que los caribes eran unos indígenas agresivos que ellos colonizaban, ellos esclavizaban a otras culturas indígenas y que no tenían escritura y que tenían esa característica pues, de que eran guerreros y que esclavizaban a los otros indígenas. Entonces, había esa preocupación de que ese origen así, que no crea una cultura de pirámides, ni crea una cultura de espíritu, como un antecedente conflictivo Bueno, yo creo que el antecedente conflictivo es el hecho de que digan que también efectivamente nosotros somos familia, porque somos familia, muchos de nosotros de gente que llegó a el Caribe, violó a las indias, a toda la mayor parte de la población, arrasó con toda la vida del Caribe, porque efectivamente eso también es verdad. Pero nota una cosa que tiene muchísimo que ver con la sistematicidad de la colonialidad del pensamiento, que es que si tú buscas cualquier fuente normal, digamos, la fuente más frecuente de consulta sobre la historia, es decir, la historiografía oficial, pero también si tú lo buscas en Wikipedia, donde lo estés, una descripción caribe te va a recordar permanentemente todo lo que no tiene el Caribe. Pero una descripción de Alonso de Ojeda es como que si el tipo Alonso de Ojeda fuera un virtuoso maravilloso que venía por su aventura. Y entonces, bueno, de su muerte, el asesinato, el hecho de que España venía además de conquistar Granada, de votar de expulsar a los judíos y a los árabes de Granada y expulsarlos cruelmente, y además seguir expulsándolos. La última expulsión de los musulmanes de Granada fue en 1600, o sea que no es que los expulsó en 1492, sino que se fue expulsando. Cuando dicen expulsando son 100.000, pero no te dicen españoles que expulsaron, no, pero en cambio sí puedes ver cómo se repite sistemáticamente cuando describe Caribe, y entonces Caribe no tiene cultura, no tiene tal cosa, tarude, salvaje. Caribe es simplemente como denostar sistemáticamente de una gente, pues Caribe es Caribe que vive con la naturaleza, Caribe que conoce impresionantemente el sitio, Caribe que tenía técnica de navegación con el cual podía llegar a todos los otros sitios. También es, por supuesto, como cualquier pueblo, no es ni bueno ni malo, es. Y lo que hay es un sistemático desconocimiento y descalificación de ese pueblo cuando el pueblo entonces está asociado directamente a las cosas que pueda haber mal de él. Pues cualquiera de nosotros y cualquiera familia de nosotros va a conseguir una gente que tú no quieres ver ni avanzar. Y si incluso uno en el propio examen de uno mismo va a conseguir cosas que no gustan. Unas cuantas, ¿verdad? Puedes conseguir una lista completa de cosas que no te gustan. Puedes hacer esas cosas que mandan
autoayuda, haz la lista de las cosas que te gustan de ti, las que no te gustan, y te vas a hacer una lista gigantesca. Pero tú no te caracterizas por ser, tú no eres las características que son negativas en ti ni las que son positivas, tú eres tú, yo soy yo. Es decir, mi legitimidad es una legitimidad como humano, no parte a partir de que yo tenga las cualidades A, B y C, porque además lo que está suponiendo cada vez que denigra de un grupo es que tú tienes todas las cualidades positivas. Como que no es así. Es decir, si yo tengo defectos, yo puedo perfectamente descubrir defectos en cualquiera. Lo que no puedo es negar su humanidad. Y lo que pasó con el Caribe, y los españoles también, una de las cosas que él me dice, pues es que los caribes eran caníbales. Pero primero que eso no se sabe bien. Segundo, que yo tengo, o sea, me encanta porque yo escribí un episodio, pues, nadie me estuviera hablando de eso. Este es Oviedo Ibáñez, que la copia de Fray Pedro Simón, de episodio. Se pierde la gente de Alfín, entonces se pierde como por Colombia más o menos, está como por el sur del lago más o menos, y entonces estas 4 personas estaban pasando de una. La primera cosa que hicieron fue comerse a los indios que llevaban la carga. Entonces los tipos, después de que se los comieron, siguieron perdidos. Y después de que se habían perdido, llegó y apareció una gente que venía en una canoa, lo están contando no precisamente los indios, lo están contando Oviedo Ibáñez, sobre el texto de Fray Pedro Aguado y sobre el otro, ¿no? Entonces llegaron un niño, entonces cuando llegaron 4, vinieron, le hicieron señas que tenían hambre y ellos le llevaron comida. Cuando le llevaron comida salieron las personas estas y salieron a capturarlo para comerse. Al que pudieron, comieron. Es una cosa, un gesto horrendo de un sitio que ustedes dicen. Bueno, entonces empezaron a cocinarlo, entonces se ponían las cosas que alguien quería desechar la parte más innoble, no voy a decir de quién la pena, que se estaban comiendo. Entonces el otro lo agarró en el aire y dijo, no, esa es la parte más sabrosa. Y lo impresionante es que es un relato que llega, se escribe y se puede contar sobre los conquistadores españoles, que los alemanes en ese caso, que nos trajeron la cultura, la religión y el canibalismo, ¿no? Es decir, lo que hay un desprecio radical por eso. Es decir, yo voy a conseguirme un español y le voy a decir que es caníbal. Yo creo que estaría más o menos chiflado. Voy a conseguir un alemán y lo voy a repugnar por lo caníbal que es decir, porque Alfínger precisamente además llegó, Alfínger es el primer gobernador alemán que estuvo en Toro y que entró por la tierra tuya, Manubi, y entonces le pedazó y mató a gente hasta que más no pudo, y tenía unos motivos muy nobles que era que andaba buscando oro, ¿no? Simplemente. Y entonces, por eso entonces yo, claro, voy a decir de ahora en adelante a todo alemán que vea y tal, voy a decir que es un asesino. Claro, disparate. Pero el disparate resulta que nosotros el problema no es que se le estamos aplicando a otro, que ya ese de por sí sería un disparate bastante grande, sino que nos lo estamos aplicando a nosotros. Porque el que está hablando ahí es de un Caribe que resulta que es tu padre, tu madre, tu tía, y con el cual nosotros tenemos que poder volvernos a concentrar. ¿Sí? Yo como ya creo que se me acabaron los 25 minutos, voy a nada más, voy a redondear todo y voy a salir de ese para decir 3 cosas más en relación con esto, ¿no? 3 cosas rapiditas. Pero bueno, el Caribe efectivamente se arrasó a la población indígena. No se eliminó, es falso. Eso es una de esas cosas que permanentemente me repiten y yo siempre tengo que volver a repetir. Primero porque en Venezuela hay población indígena, pero en Dominicana hay población indígena. Y hay una población indígena que nosotros no conocemos porque tampoco sabemos a dónde queda Dominicana, pero que efectivamente además fue discriminada y fue discriminada. Ellos no dieron cuenta que fue discriminada por la población negra. Entonces, uy, qué cosa, ¿no? Y
Y entonces, bueno, y en San Vincent resistieron los caribes, acabaron por los ingleses, pero entonces se mezclaron con un conjunto de personas que venían de África esclavizadas y terminaron haciendo una mezcla hermosísima que son los caribes negros, que son los garífunas, que les dieron tal resistencia a los ingleses que los ingleses, el primer tratado de paz que firmaron en su historia, en su historia americana, con un pueblo no europeo fue con los garífunas. O sea que le dieron una pelea hasta que los tuvieron allí, y una resistencia como de 20 años. Los ingleses además tuvieron que irse, los sacaron algunas veces y volvieron. Cuando lograron someterlos, con engaño, la superioridad en algún momento determinado de una batalla, entonces los expulsaron, tanto miedo les tenía que los expulsaron de San Vincent y los enviaron con varias escalas en que murieron más de la mitad de la gente a Honduras. Entonces nosotros tenemos un Caribe en Honduras, que yo creo que además es de los Caribes más significativos, que está en Honduras, Nicaragua, Belice, que es el Caribe garífuna, porque además dice de un montón de otras maneras de vivir. ¿No? Y entonces, bueno, ahí nos da la primera distancia, porque ustedes quería hablar de la gente que venía de África. Que venía de África porque además el Caribe termina siendo prácticamente el fundador de toda la modernidad y de la revolución industrial. Porque la revolución industrial se montó y se financió con el tráfico de personas desde África. Fue una de las cosas fundamentales, y con otro elemento que de repente uno lo ve ahorita y no saca bien la cuenta, que a mí siempre me gusta acentuarlo mucho, que es que el Caribe era el principal productor de azúcar. Y el azúcar se producía fundamentalmente con caña, y la caña se producía fundamentalmente con esclavitud. Porque cuando dicen que alguien produce caña, y uno dice, yo soy productor de caña, no el productor de caña, el que siembra la caña, el que recoge la caña, el que hace la zafra de la caña y el que la procesa. Y toda esa gente no solamente venía de África, sino que con muchísima frecuencia, secuestrado, sino que con muchísima frecuencia era la que traía la tecnología con la que se estaba cultivando y con la que se estaba procesando la caña, que se conocía en África de hace muchísimo tiempo y que había gente que la manejaba muy bien. Pero resulta que todo este conjunto de islas, sobre todo las islas más pequeñas, sobre todo Barbados, la española o pesqueña fue muy importante en la producción de azúcar. Pero llama la atención que Barbados, que fue una isla tan pequeña, era también un productor brutal de azúcar, porque la condición de la isla más bien facilitaba la producción bajo las condiciones de esclavitud, porque una isla es muchísimo más difícil de escaparse, puedes sembrarla completamente y puedes tener bajo condiciones realmente mucho más miserables a la gente que lo está produciendo. Y el azúcar era para 1600 hasta 1800 el petróleo de la época, es decir, uno de los productos que efectivamente tenía más valor de mercado, junto con el tabaco. Creo que uno dice, el Caribe es Caribe negro. Yo es la primera cosa que te pregunto si es la cosa, pero el Caribe negro, y no será por negro que efectivamente resulta que la gente de Maracaibo dice que no es caribeño. Qué cosa tan dura, ¿no? Porque efectivamente no hay maracuchos negros, ¿no? Claro que los hay, ¿no? Pero además el ritmo característico que vamos a empezar a escuchar en esta época del año son tamboras de la gaita, y las tamboras de la gaita son tamboras africanas. Pero además el Zulia es una de las zonas más negras que tiene Venezuela, que es el sur del Blanco, además una de las más productivas. Y entonces resulta que todo eso queda negado en un racismo profundo, porque es un racismo como si tú fueras el agua blanco que llega y no eras más bien el indio que estaba llegando a ser sometido. Y te niegas en el indio sometido, pero puedes identificarte con el amo blanco, y ahí es que está la colonización. Y romperla es una cosa complejísima, pues se expresa en todo. Y déjame decirte la otra,
Claro, hay una separación que nosotros tenemos con muchas de las zonas del Caribe no latinoamericano, que es el idioma. Ustedes decir, bueno, como el idioma, pero el idioma es el idioma del colonizador. Quienes nos separan, es decir, Trinidad era parte de los dominios españoles hasta que llegaron los ingleses y se lo llevaron por la fuerza. Trinidad se llama Trinidad, y la otra isla se llama Tobago, o sea, eso está en perfecto castellano. Y además la Trinidad es una cosa que invocan los católicos y que van a indicar los protestantes, que eran los ingleses que estaban llegando ahí. O sea, bueno, no hay manera de que alguien imagine que Trinidad no fuera española. Está arrancada por la fuerza. Les digo a la cómo se llama la capital de Trinidad. Porque muchos dicen que no, eso no tiene nada que ver. Trinidad nunca tuvo nada que ver con España. Y resulta que la capital se llama Puerto España. Me explica eso, yo lo dejo el trabajo a los muchachos. Claro, que además podemos tener que conseguirlo en todo, pues fíjate que no es un tema de pensamiento o información, sino un tema como de reposicionar en el mundo y entonces de repente aprobó en mi mapa no solamente brotó Trinidad, sino brotó Trinidad cuya la capital se llama Puerto España. Y entonces más español no podía ser. ¿No? Y entonces efectivamente siendo español era porque también era indio y porque también la gente que llegó de África a ser esclavizada en Trinidad podían ser precisamente hermanos de los que llegaron esclavizados para trabajar en Venezuela. En el caso de Cuba y Puerto Rico, además casi con toda seguridad, porque en Cuba y Puerto Rico era donde estaban los principales mercados de Estado que estaban regulados por los menos españoles, porque también había todo un tráfico adicional que estaba regulado durante la mayor parte del tiempo por los ingleses. De esa gente que habla otro idioma y que está en Barbados, en Granada, etcétera, en Jamaica, está justamente en sitios de venta de esclavos que son la misma gente que llegó a estar hoy y que llega a estar hoy en Barlovento o en el sur del lago, con la misma escala. Miguel de Uría, el líder de la primera rebelión esclavo indio en Venezuela, de la zona de Yaracuy, en 1533, venía de Puerto Rico. Como los esclavistas sabían muy bien que la gente había que tratar de separarlo, y es más, trataban de que pues, los africanos tampoco son de un solo sitio, ¿no? Los africanos son componen de pueblos distintos. Entonces trataban de que no fueran del mismo pueblo para que no se pudieran comunicar, porque eso, al no tener idioma común, era más difícil coordinar alguna cosa contra el esclavista. Y entonces en el barco venía gente que venía, que era Congo, que era Bantú, que era Foque, que no tenían el mismo idioma. Pero cuando llegan los vuelven a repartir y reparten a la gente no por familias, ¿no? Sino que las familias quedan con hermanos en Jamaica, con hermanos en Cartagena, con hermanos en Puerto Rico, con hermanos en Veracruz. Entonces resulta que todo ese montón de gente que nosotros estamos negando en esa más representación del mundo en el cual no aparece el Caribe, en el cual nosotros nos negamos como Caribe, son hermanas y hermanos nuestros, y hermanos que tienen muchísimo que decir. Y hay cosas que decir que además nosotros nos negamos a nosotros. Yo iba a tener como una lista de gente, ya terminé el tiempo, pero entonces ya resaltar a dos o tres que tienen que ver con la decolonización, ¿no? Eric Williams es uno de los historiadores más importantes para América Latina y el Caribe. Y el Caribe que llega para África y para todo el mundo, pero en realidad, yo iba ahí porque nos da una clave fundamental de la esclavitud y de la vinculación entre la esclavitud y el nacimiento de la esclavitud. Eric Williams es el líder de la independencia trinitaria. William Rodney es de Guyana y él tiene su obra principal, se llama De cómo Europa subdesarrolló a África.
y nos permite entender un montón de tipos de relaciones, porque no es que nosotros estábamos en un mundo, ellos en otro, entonces ellos como eran más inteligentes, entonces nosotros como éramos más atrasados, pues además todo eso se llena de disparates. Hablando con mi estudiante en un evento, ellos me dijeron, no, es que ellos nos trajeron la tecnología. ¿Y cuál era la tecnología en 1492? Y los tipos no venían con celulares, ni en aviones, ni en portaaviones, ni en Sukhoi 30, venían con una tecnología totalmente rústica, ¿no? Con unas acciones totalmente últimas. Por el efecto que tú lo dijiste, ¿no? Que tú no tengas escritura no quiere decir que tú no tengas memoria. Buena parte de lo que se llama ahorita la memoria de la humanidad es memoria de la humanidad que se conserva por la tradición oral. Yo en estos días estaba traduciendo la carta del Mantén de Mali, que es algo así como la primera constitución de los tiempos, bueno, que tiene continuidad hasta ahora, pues no, pero porque es de 1300 y pico, sobre no se puede decir tiempo moderno. Y entonces bueno, es conservada por tradición oral. Yo escucho, mejor dicho, leo todo el montón de prejuicios que tienen por la tradición oral y yo digo, espera, aquí parecen haber olvidado que las obras clásicas, que llaman clásicas, el invento de historia europea, Biblia, todo, pues, ¿no? Historia del norte, para decirlo de alguna manera, las obras clásicas son las más clásicas de las clásicas, las de los griegos, ¿verdad? Y son la Ilíada y la Odisea. Pero resulta que la Ilíada y la Odisea están adjudicadas a un señor Homero, pero no se sabe muy bien si el señor Homero existió o no, porque además la Ilíada y la Odisea son productos de la tradición oral. Tradición oral. No es que hay una gente que tiene esa mala costumbre de tener tradición oral, sino que la tradición oral es la forma en que sobre todo se conservan los culturales, la memoria cultural del pueblo. Es la forma normal en que se conserva. De hecho, muchas de estas cosas que nosotros conocemos como rimas, y como digo rimas, no digo tanto poesía, como rimas, están rimadas justamente para que puedan ser conservadas exactamente en la memoria. Porque la rima es la que facilita que uno lo recuerde. Pero yo voy a terminar ahí porque Muchas gracias, me sí. robé el tiempo. Sí.